Yuji Kazami desea llevar una vida normal, así que acude a la Academia Mihama. Pero para su sorpresa, en esa academia solo hay 5 chicas que estudian ahí. De comienzo, todo parece muy normal y tranquilo, y todo comienza a ponerse interesante cuando en su cuarto aparece una pelirroja encuerada. Desde que vi a la pelirroja encuerada pensé, esto no es normal, y efectivamente, porque al parecer todas las chicas de esa escuela esconden algo, tal vez un pasado oscuro. Pero antes tengo que presentarte a los personajes. Sachiko Mine, por las tardes es sirvienta. Yumiko Sakaki, como la otaku antisocial. Amani Sou, como la pechugona. Michiru Matsushima, como el intento de tsundere. Y Makina Irisu como la loli. Cuando Yuji es transferido, Yumiko no quiere aceptarlo, y todas las veces que veía a Yuji intentaba atacarlo con un cúter. Entonces Yuji habla con la directora para ver qué hacer al respecto, y ella le dice que posiblemente es porque Yumiko aún no confía en él. La directora también le dice que Yumiko ha estado en esa escuela desde su fundación y que todas las estudiantes de ahí tienen sus propias razones para estar en esa escuela, ya que han tenido pasados oscuros y no sería bueno que salga a la luz. Luego aparece una rubia que fue a saludar a Yuji, pero ¿quién es esta rubia? Es conocida como GB y es la tutora legal y jefa de Yuji, que será importante más adelante. Pero un día, cuando era hora del descanso en esa escuela, Yuji escucha algo raro. Y sí, resultó ser Michiru haciendo algo que estaba prohibido. Ella estaba jugando con un gato. Pero a pesar que Yuji la encontró jugando con el gato, Michiru le dice que no es su gato y que se quiere deshacer de él. Y después de que el gato se había ido, Michiru se puso triste. Y es así como Yuji se dio cuenta que el gato era cercano a ella. Pero tiempo después, Yuji vuelve a encontrar a Michiru con el gato y se pusieron a hablar sobre la muerte. Pero entonces Michiru piensa que al parecer morir no es tan malo y le dice que cuando muera le gustaría que le enterraran en el lugar donde se encontraba, porque le gustaba ese lugar. Pasó el tiempo y Yuji vio que Michiru parecía tener como un ataque al corazón, pero ella le dice que no se preocupe. Pero Yuji no podía dejarla sola, él es un caballero, así que la siguió hasta el lugar donde platicaron tiempo atrás. Pero Michiru, al ver que Yuji logró encontrarla, se sorprendió al ver que él conociera ese lugar. Entonces Yuji notó algo raro y le dice a Michiru que ella le dijo que le gustaba ese lugar. Entonces Michiru le dice que a la otra Michiru sí, pero a ella no tanto. Pero ¿por qué Michiru hablaba de esta forma extraña? Pues resulta que Michiru en realidad era hombre. Hola, ¿qué tranza? Si no te suscribes, me voy a tu casa. Nah, mentira. Michiru no era hombre. Pero lo que sí es cierto es que tiene 2 personalidades diferentes. Y Yuji se dio cuenta de eso. Pero cuando Yuji le pregunta quién es en realidad, ella solo le dice indirectamente sobre qué haría si muriera pero volviera a revivir. Pero Michiru cambia de tema y le pregunta a Yuji si lo puede besar. Así que Michiru lo besa y justo después de eso su personalidad vuelve a cambiar y aparece de nuevo la Michiru normal. Al día siguiente, Yuji le dice a Michiru sobre el beso, pero ella no recordaba nada y aún así se sintió avergonzada y salió corriendo. Pero resulta que el gato de Michiru se pierde, entonces Yuji le ayuda a buscarlo, pero cuando Yuji lo encuentra, el gato había sido atropellado y Michiru también se dio cuenta, así que los dos intentan salvarlo, pero no hubo mucha esperanza, ya que el gato muere y Michiru se queda muy triste porque ella lo consideraba un gran amigo. Era tanta su depresión que poco después Yuji la encuentra tirada junto a varios medicamentos que ella consumía. Y cuando Michiru queda recuperada, parece estar normal, pero Yuji no lo veía así. Entonces Yuji le pregunta a solas qué pasó con la verdadera Michiru, pero ella le dice que esa Michiru jamás volverá y que se ha hundido en un lugar muy oscuro, porque era lo que la verdadera Michiru había decidido.
Pero luego Sachi se encuentra con Yuji y le dice que Michiru le dio una caja y que le dijo que no quería que se la devolviera. Entonces Yuji le dice que él se haría cargo de la caja y después de ver su contenido se vuelve a encontrar con Michiru y le dice que ha leído el diario que estaba en la caja, que decía que la Michiru original había obtenido como otra personalidad tras recibir un trasplante de corazón. Pero esa Michiru le dice que la Michiru original le dijo que ella no quería volver nunca más, pero Yuji quería creer en la Michiru original, así que le dio las pastillas que Michiru usaba para suprimir a la otra personalidad. Y poco después la Michiru original aparece y Yuji le pregunta qué es lo que en realidad quiere hacer, pero Michiru le responde que quiere morir porque ya no quiere ver perder a más personas. Así que Yuji le dice que le cumplirá su deseo y que la mataría. Entonces Yuji la entierra para que muera lentamente. Pero, ¿por qué había dos personalidades en Michiru? Pues Michiru posee una segunda personalidad porque adquirió el espíritu de su mejor amiga de infancia, que conoció cuando detuvo el intento de suicidio de la misma. Y Michiru obtuvo el espíritu de su amiga porque su amiga había muerto. Y como Michiru no pudo soportar el trauma, su corazón terminó fallando. Y por esto le trasplantan el corazón de su amiga. Entonces se opone a vivir con el espíritu de esta chica y así cae en el dilema de morir o sufrir con el trauma. Pero volviendo al presente, mientras Michiru está enterrada, empieza a entrar en razón y a superar el pasado por las pérdidas que había sufrido. Y al pasar 3 días de ser enterrada, se aferra a vivir siendo ella misma. Y logra salir de la caja y se da cuenta que Yuji la estuvo esperando todo ese tiempo para que supere su pasado. Pero para suprimir el alma de la amiga de Michiru, Yuji la lleva a ver a sus padres y después de esto la Michiru falsa no volvió a aparecer y si aparecía de vez en cuando, parecía que podían coexistir perfectamente. Al pasar el tiempo, en el lugar donde trabajaba Yuji estaba este tipo que hablaba sobre hacer reflexionar a Yumiko utilizando a Yuji, que estaba actuando como investigador mientras estaba estudiando en esa escuela. Mientras tanto, Yuji se da cuenta que Yumiko actuaba de una forma extraña, así que la sigue, pero luego comienza a llover y unos sujetos llegan hasta donde están ellos, pues resulta que eran enviados por el tipo que te mencioné antes, pero Yuji desobedece las órdenes de su trabajo y vence a los tipos. Sakaki le cuenta a Yuji lo que está pasando, pero para eso hay que saber un poco de su pasado. Yumiko le cuenta a Yuji que su padre quería tener un heredero varón, pero en vez de eso nació ella, una chica, y como su madre no podía tener más hijos, se tuvo que aislar de su padre junto a Yumiko. Pero luego su madre empezó a lamentar que Yumiko fuera mujer por todo lo que estaba pasando y Yumiko se sintió triste por ello. Tiempo después, el padre de Yumiko tuvo un hijo varón con otra mujer, lo que provocó que la madre de Yumiko se suicidara. Al poco tiempo, el hijo del padre de Yumiko también murió y ahora ella solo tiene valor como heredera de su padre. Como el rumor se siguió esparciendo, los compañeros de clase de Yumiko se enteraron y fue víctima de burla, lo que provocó que Yumiko atacara a una de sus compañeras, y por ese motivo el padre de Yumiko creó la escuela Mihama para ocultarla de la sociedad. Y nos damos cuenta que el padre de Yumiko es el mismo tipo que se encontraba en el trabajo de Yuji. Y como Yuji desobedeció las órdenes, el padre de Yumiko intenta llevarse a Yumiko por la fuerza para que sea heredera del grupo ferroviario Costa Este, diciendo que cerraría esa escuela. Y cuando se iban a llevar a Yumiko, ella empieza a atacar con un arma que compró en internet y se puso a decirle a su padre todo lo que la hizo sufrir. Pero a Yumiko se le gastan las balas, así que aprovechan para avanzar. Pero ella saca un explosivo y después de unas palabras termina muriendo por la explosión. Eso entristeció a su padre y cuando se encontraban en la tumba de Yumiko, su padre empezó a hablar de lo orgulloso que estaba de ella, porque al parecer sus últimas palabras le ablandaron el corazón y dijo que ya no cerraría la escuela Mihama.
El padre de Yumiko se marcha, pero resulta que Yumiko no estaba muerta y escuchó todo lo que dijo su padre, así que se sintió mejor consigo misma, porque al parecer era plan de Yuji todo lo ocurrido para solucionar los problemas de Yumiko con su padre y pueda comenzar una vida desde cero. Poco después se acerca un periodo de exámenes y Michiru le dice a Sachi que se deshaga de él porque odia los exámenes. Una persona normal no obedecería la petición de Michiru, pero Sachi hace todo lo que le piden y se puso a crear varias bombas para que el examen no fuera aplicado. Pero Yuji se puso a investigar un poco a Sachi y recuerda que se conocieron en el pasado cuando eran niños. Una noche antes del examen, Sachi activó el contador para que los explosivos detonaran, pero al activarlo, el resto de las chicas llegaron hasta donde ella estaba y Sachi trató de hacer que se vayan, pero no lo logró, porque el contador llegó a 0, pero resulta que las bombas no detonaron, y cuando llega Yuji hasta donde están, se queda hablando a solas con Sachi, y le dice que él modificó las bombas para que no explotaran, y también le dice que recuerda que la conoció en el pasado. Luego Sachi le cuenta que en el pasado sus padres trabajaban mucho y no estaban con ella mucho tiempo, entonces ella salía al parque y así conoció a Yuji. Pero un día Yuji dejó de ir al parque y Sachi se sintió triste hasta que llegó el día de su cumpleaños. Sus padres estuvieron con ella para celebrarla, pero Sachi se desquitó con ellos por menospreciar su dolor de estar sola. Así que ella se escapa hasta el parque y se sintió culpable por desquitarse con sus padres. Pero sus padres fueron a buscarlas y ella felizmente corrió a disculparse. Pero sus padres terminaron siendo atropellados y su madre quedó en coma. Y desde eso, Sachi se sintió culpable y ahora hace todo lo que le dicen para ser buena chica. Yuji le dice que a veces es bueno ser egoísta y le dice que en el pasado el egoísmo de ella fue lo que lo salvó una vez, porque Yuji estaba teniendo problemas familiares y Sachi le alegraba el día. Luego de eso, Yuji lleva a Sachi hasta su casa para hacerle ver que sus padres la aman, y desde eso Sachi empezó a visitar a su madre en el hospital y fue salvada después de un largo abrazo. Tiempo después, Makina le dice al prota que quiere que él sea su padre y para que acepte le ofrece una gran cantidad de dinero. Yuji acepta ser su padre y le dice que la protegería, pero como a Yuji se le hace raro que Makina le haya hecho esa petición, le llama a Julia y le cuenta todo, pero Julia le dice que no lo permitiría porque Makina pertenece a una familia que engendra puros políticos. Yuji le pide más información, pero Julia no le dice porque es información confidencial. Entonces Yuji va con Chizuru, la directora de la Academia Mihama, y le pide los datos sobre el pasado de Makina, y ella le dice que antes de que Makina tuviera que ir a la Academia Mihama, fue secuestrada cuando su padre descubrió casos de corrupción política en su familia. Makina fue secuestrada y le envió una nota de rescate a su padre Masataka. El padre fue a devolver el dinero y cuando se lo fue a entregar fue asesinado brutalmente a tiros frente a ella. Pasados 6 días le encuentran atada junto a su padre y después de ser rescatada quedó con un trauma temporal y la familia de la sucursal la envió a la Academia Mihama de manera que no pudiera convertirse en heredera, lo que hizo que su hermana se convirtiera en la heredera. Tras enterarse de eso, Yuji decide seguir actuando como el padre de Makina e hicieron todo lo típico que haría un padre con su hija, como luchar, entrenarla para ser francotirador, ya saben, lo normal. Pero Julia llama a Yuji a reportarse en la agencia y él llega hasta la organización en la que trabaja y esta waifu se pone a seducirlo, pero Julia le dice que tiene que matar a alguien, pero Yuji le dice que sabe que no puede matar a más personas, pero Julia le dice que en esa ocasión la persona a la que tenía que matar era su compañera de clase, Makina Irisu.
Como Yuji no quería matar a Makina, le cuenta a sus compañeras la situación y ellas le dan un manzano a Makina, haciendo la promesa de cuando se reencuentren puedan ver el manzano crecer juntos. Entonces Yuji huye con Makina, pero la organización en la que trabaja Yuji se ponen a buscarlos para que no se salgan con la suya. Pero ¿por qué mandaron a matar a Makina? Pues resulta que tiempo atrás habían hecho detonar el auto en donde se encontraba la hermana de Makina, y Makina hizo un trato con su madre, y era que si no aumentaban la seguridad de su hermana Sarina, ella revelaría todos los documentos de corrupción de su familia, y por eso la buscaban. El caso es que mientras huyen, los de la organización siguen buscándolos, pero no lograban atraparlos porque Yuji es muy habilidoso, y aparte porque es el protagonista. Pero resulta que cuando ya estaban seguros, Makina perdió el manzano que sus amigas le habían regalado, así que lo va a buscar en un hotel en el que se escondían. Pero mientras lo buscaba, unos tipos encuentran a Makina sola y se la iban a llevar a la organización, pero como tiempo atrás Yuji le enseñó a pelear, ella logra defenderse, pero no le duró por mucho, porque el otro tipo la dispara, pero luego Yuji llega al rescate y acaba con los otros tipos. Pero de eso llega Julia y se lleva a Makina en un hospital. En ese mismo hospital aparece la madre de Makina, pero no estaba ahí por ella, sino que ella quería los órganos de Makina para trasplantárselo a su hermana Sarina. Pero poco después Yuji se disfraza y se infiltra hasta donde se encontraba la oficina de la madre de Makina, y él mata a la madre de Makina. Al matarla se dio a conocer todos los documentos de corrupción de la familia de Makina, y en vez de perjudicar a la organización en la que trabajaba Yuji, terminó beneficiándola. Así que Makina ya está más segura y vuelve a la academia con sus amigas para cumplir la promesa que hicieron con el manzano. Pero también a Yuji le dieron la bienvenida por Amane e incluso lo sedujeron. Pero Yuji no es princeso, así que él simplemente besó a Amane y le dijo que aceptaba que fuera su novia. Pues al parecer no te lo conté, pero Amane tiempo atrás le dijo que le permitiera ser su novia. Pero el punto es que Yuji le dice que puede ser su novia, pero que no llore si él muere en una guerra. Se hicieron novios, pero Yuji le pregunta por qué era tanta su insistencia en que se volvieran novios, y ella le dice que fue amor a primera vista, pero ella se puso a llorar y luego le cuenta la verdadera razón, y le pregunta si conoce a una chica llamada Kasami Kazuki. Él le dice que es su hermana, que tiempo atrás tuvo un accidente automovilístico. Entonces ella le dice que también estuvo en el mismo accidente y que fue la única sobreviviente, y le enseña un diario que cuenta todo a detalles, y decía que el 14 de agosto del 2005, a la edad de 14 años, Amane estaba en un accidente de autobús, pero al girar en una pequeña carretera, el conductor del autobús perdió el control y se fue por el precipicio. 14 personas estaban en el autobús y solo hubo 11 sobrevivientes, y acabaron en un lugar sin signos de vida animal o humana. Ahí Amane conoció y se hizo amiga de Kazuki, la hermana de Yuji, y era una chica con una capacidad cerebral muy grande, que podía memorizar hasta libros como una imagen, y atendió las heridas de todos. Pero pasaron los días y no llegaba nadie a rescatarlos. Entonces el profesor que estaba con ellos se fue a buscar ayuda y se llevó gran parte de la comida. Pero pasaron días y el profesor no volvía, y para sobrevivir hasta se comieron el perrito que se le murió a una de esas chicas. Tiempo después, el profesor volvió hasta donde estaban las chicas y al parecer falló, y al pasar de los días algunas empezaron a morir y a suicidarse, e inclusive por el hambre comían los gusanos que les salían en sus heridas. Pero una noche Kazuki le dijo a Amane que escaparan, y Amane la siguió y vio cómo su profesor estaba reproduciéndose con una alumna, y también vio cómo los cadáveres de los muertos se los habían comido. Entonces deciden escapar mientras
mientras van tras de ellas, ya que todos se habían vuelto salvajes, y Kazuki se sacrifica para que Amane escape, y cuando Amane logra escapar por completo, al volver a la escuela todos la veían mal, porque al ser la única sobreviviente creían que ella pudo haberse comido a los otros. Entonces ella se sintió culpable, y para sentirse menos culpable quería que alguien la castigue, y que ese alguien sea Yuji. Pero al escuchar todo eso, Yuji la acepta y le dice que él cree que Kasami no está muerta. Entonces Amane decide ir con Yuji al lugar donde fue el accidente, pero en el camino un tipo le dice a Yuji que él es el fan de Amane y que aún tiene cosas pendientes por hacer. Pero al llegar donde fue el accidente, Kazuki le dejó una carta a Amane donde le cuenta que todos murieron por una enfermedad causada por comer carne de un venado, y también le dice que cuide de Yuji. Así que Amane supera su pasado, pero al intentar volver, el tipo que te mencioné anteriormente llama a Amane y le dice que si no se entrega mataría a sus amigas, pero esto lo hace porque él es el padre de una de las chicas del accidente y no quiere aceptar que Amane sea la única sobreviviente. Pero Yuji le dice a Amane que él lo resolvería y llama a la agencia para tener refuerzos y se comunica con Makina por código Morse para que rompiera un orinero, pues su plan es disparar desde un faro mientras el tipo va al baño. Así que Amane se entrega según el plan y se logró que el tipo vaya al baño y Yuji dispara, y como acertó el tiro logran salvar a las chicas, y este sería el final, pero aún no sabemos sobre el pasado de Yuji, y esto solo lo sabremos en Grisaia no Meikyu, y lo resumiré solo si este video llega a 200 likes. Pero mientras dejas tu like y te suscribes, acompáñame a ver esta triste historia. Un otaku se decepcionó, una almohada de waifus compró y no llegó. Estaba un poco triste así, que me metí en el internet, buscando a ver si algo me devolvía la luz. De casualidad recibí un mensaje de un cuate, me dijo que compré algo muy espectacular. Me metí a un sitio de ventas, ahí me compré un chip de China, pero yo otra cosa quería comprar. Una almohada de waifu será lo que quise, las puedes abrazar hasta tú. Entonces sin pensar yo la compré, aunque estaba medio encuerada. Pasó casi un año y no había señales de que llegara el producto. Contacté al vendedor y le reclamé, me dijo báñate y salte para socializar. Cuenta la leyenda, el Dr. E hizo caso al vendedor y se salió a la calle y conoció a una bella chica. Se casó y tuvo 2 hermosos hijos que terminaron siendo otakus, y el Dr. E fue encarcelado por matar a uno de sus hijos al realizar un jutsu. Espero que el video les haya gustado, y también les quiero mencionar que en este video me ha estado ayudando mi buen amigo Stream Master como la voz masculina de Michiru, y pásense por su canal que hemos hecho algunos videos juntos ahí. Yo soy el Dr. E y no olvides volver por tu dosis diaria de opais y lolis.